La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, en la filosofía podemos afirmar dos verdades que son distintas, pero no contradictorias. Nosotros podemos decir en filosofía, el sujeto construye el discurso y en esa tesis lo primeramente dado en términos ónticos es el sujeto que está a priori constituido. Nosotros utilizamos el a priori óntico, ¿no? Ya eso, los que son seguidores del canal ya saben lo que es el a priori óntico, es decir, es una facticidad dada independientemente de la voluntad y del entendimiento y el universo, las representaciones y el discurso, ¿no? En esta tesis, el hombre crea el discurso, el hombre es algo dado, es un a priori, pero no es un a priori nociológico en el estilo kantiano, sino un a priori óntico, es decir, es un factum dado. Pero en la filosofía también podremos decir que el discurso construye al sujeto. Y en esa cosmovisión, el a priori ya no es el sujeto, sino el discurso. El sujeto es un epifenómeno del discurso. Lacan dice, bueno, nosotros antes de ser un sujeto, con sus conciencias, con su mentalidad, con su universo de representaciones, somos un cacho de carne. ¿Cuándo es que este cacho de carne, que es el bebé, se convierte en un sujeto? Cuando adopta un discurso. Nosotros son logonejón, o sea, somos gente que, somos animales que tienen la palabra, que usan la palabra. Y cuando nos apropiamos del discurso del otro, somos un sujeto que tiene una conciencia, es decir, que tiene un universo de representaciones, que es lo que nos diferencia a nosotros de los otros animales, que tenemos un universo de representación. Kant ya está dentro del giro lingüístico, es decir, ya está dentro del mundo donde las representaciones del sujeto trascendental crean al sujeto individual. Y esas representaciones del sujeto trascendental son los discursos.
en esta realidad donde justamente la realidad no es independiente de los discursos, sino que por lo contrario van a ser configuradas por los discursos, las representaciones, los imaginarios lingüísticos que le dan sentido a la vida. La fe está en este orden, ¿sí? Las realidades de la fe son realidades discursivas. Me imagino que todos ustedes son creyentes, ¿no? ¿Dónde tiene sentido la existencia de Abraham? ¿Dentro del relato judío-cristiano o fuera del relato judío-cristiano? Dentro, ¿no? Claro, la existencia del arca de Noé y los milagros de Jesús adquieren sentido dentro del relato cristiano o fuera del relato cristiano. Adentro. Si yo saco los milagros de Jesús del relato cristiano, ya te doy, querido. Si yo saco los milagros de Jesús del relato cristiano, ¿qué sentido tienen los milagros de Jesús? ¿Quién podría creer los milagros de Jesús fuera del relato cristiano? Sí, querido, levantabas la mano, te escucho. Una pregunta, profesor. Ese ejemplo no es equivalente a eso que dicen de que si un árbol cae dentro del bosque y no hay nadie para escucharlo, sigue haciendo ruido? Yo diría que sigue haciendo ruido, pues, porque existe más allá si estoy yo para poder Sí, darle porque la realidad al hecho. sí, porque el árbol es un factum del cual todos nosotros podemos dar cuenta, dar fe. Todos nosotros podemos poner la mano en el fuego de que en algún lugar del mundo hay un árbol que se está quemando, ¿no? Aunque no conozcamos tal árbol, sabemos que hay un león comiendo una gacela en este momento, ¿no? ¿Sí? Pero la existencia de Jesucristo y los datos de la fe no son de ese orden. No es lo mismo decir el agua moja, Jesucristo salva. Porque aunque estas dos afirmaciones sean verdaderas, no son verdaderas de la misma manera, ¿se dan cuenta? ¿O ustedes se apropian del conocimiento de que el agua moja de la misma manera que como se apropian de que Cristo salva? ¿La manera de apropiarse del conocimiento es la misma? Es que uno va como con experiencia y el otro va acompañado de la fe, ¿no? También. Claro. O sea, como que la era en la que... Sí. Pero no Exacto. sería también, nosotros tomamos algunos medicamentos sin saber qué es lo que ocurre dentro de los medicamentos, digamos. Entonces, cuando te tomas una aspirina, no tienes al 100% el conocimiento que esa pastilla en verdad sea aspirina, ¿no? No, Entonces lo haces como por fe. no, pero no hay ateos de la aspirina. No hay gente que dice, que no hay gente que está Sí militando en hay, contra de la... sí hay mucho burro. Sí. Bueno, supongamos que haya ateos de la aspirina, ¿no? Ah, Que haya aspirinetólogos, ¿no? también, por ejemplo, los terraplanistas, que se hizo muy famoso uno Exacto, apenas. exacto. Pero, digamos, claro, en el fondo, nosotros siempre accedemos a la realidad a través de la fe en un discurso, ¿no? Esto siempre es así. Justamente eso prueba la tesis de Kant. Digamos, si lo que vos querés hacer es erosionar la tesis de Kant, la estás probando. O sea, toda nuestra vida implica un acto de fe, de alguna u otra manera, ¿no? Así, ¿cuántos de ustedes hicieron un análisis de ADN para saber que son hijos de sus padres? Bueno, nosotros creemos que somos hijos de nuestros padres, ¿no es cierto? Lo creemos. Y no del lechero, ¿no? O del carnicero, ¿no? Bueno, resulta significativo entonces que nosotros vivimos la realidad
confiando en un discurso. Es decir, nosotros nunca vamos a la realidad sin la fe en un discurso que le da sentido a la realidad. Y nosotros vivimos en ese universo del discurso. Es más, somos una creación de ese universo del discurso. Pero a pesar de que estemos atravesados del discurso, ¿no será que la realidad sigue existiendo allá afuera a pesar de que yo no haya conocido el discurso o no tenga conocimiento de Lo que cómo pasa es que, interpretarlo? lo que pasa es que la realidad que existe fuera del discurso, no, vos no accedes a ella sin el discurso. Hay un discurso que a vos te dice que hay una realidad fuera del discurso. O sea, vos no podrías acceder a aquella realidad que está fuera del discurso sin un discurso que habilita ese acceso a esa realidad. ¿Vos tenés experiencia de la gacela que está muriendo sin que vos la veas? ¿Y cómo sabes que existe esa gacela independiente de tu conocimiento? Porque hay un discurso que te dice que existen realidades independientes de nuestro conocimiento. O sea, vos no podrías acceder a esa gacela que está muriendo sin conocerla, sin un discurso que te habilita para creer que es posible que exista una gacela sin que vos la conozcas. Entiendo. Pero digamos, ¿en dónde entonces está la línea entre esa postura y la postura postestructuralista, en donde mediante el discurso habilitas muchas realidades, ¿no? Por ejemplo, lo que había comentado usted apenitas acerca de este boxeador. Es que todo está dentro del texto. No hay nada fuera del texto. Eso es lo que dice Derrida en De la gramatología. Es decir, en el fondo, cuando nosotros decimos que hay algo fuera del texto, estamos construyendo otro texto. O sea, el mentis, de decir que hay algo fuera del texto, es un texto. Claro, si todo es texto, entonces nada hay fuera del texto. Entonces no hay alguien que interprete el texto porque hay pura sintaxis, es decir, es un texto que se interpreta a sí mismo. Bueno, esa es una crítica al postestructuralismo, ¿no? Una crítica válida al postestructuralismo. Lo que yo le estoy es mostrando cómo vamos a acceder a Kant desde el giro lingüístico, ¿sí? Para una fenomenología hermenéutica de la religión, que es la clase de hoy, ¿eh? Una fenomenología hermenéutica de la religión. Y claro, ¿Profe? sí, ¿Profe? sí, Eso no Félix, sí, iba sí. también más de la mano, eso no iba más de la mano con los neocantianos. Lo que pasa es que la religión de Kant es distinta a su teoría del conocimiento. Nosotros ya no estamos en la crítica de la razón pura. Ahora estamos en la crítica de la razón práctica. Ah, ok. Es otro el Ok. procedimiento de Kant, que consiste en el siguiente. Kant dice, porque nosotros tenemos un deber, es que es necesario que Dios exista. La crítica de la razón pura nos muestra que es imposible saber que Dios existe, pero es necesario creer que Él existe. Es imposible saber que Él existe, pero es necesario creer que Él existe. Y es necesario creer que Dios existe para el fundamento de la praxis. Porque Dios es un Dios de la obra, no es un Dios del pensamiento. O sea, Dios es el fundamento del obrar, de la praxis, no de la teoría. Entonces, siguiendo esta lectura que estamos haciendo, una lectura del siglo XX de Kant,
nosotros no amamos al prójimo porque Dios existe, sino que Dios existe porque nosotros amamos al prójimo. Es decir, el fundamento de la existencia de Dios es que nosotros rompemos con nuestra carne, con la autorreferencialidad de la carne, donde se disuelve la ética. La ética se disuelve donde la carne es autorreferencialidad. Ustedes saben que, no sé si alguno que sepa hebreo me puede hablar, creo que basar, se dice carne en hebreo, basar, pero corríjanme si hay algún teólogo o alguien que maneje el hebreo. Creo que la palabra carne en hebreo se dice basar, y en griego es sarx. Sarx, y cuerpo es soma. Sí, Sí, es bazar, profe. basar, ¿no? Basar, basar. Sí, Está. tienen, sí, sí, sí. Bien. Y tiene que ver con la autorreferencialidad. La carne tiene que ver con la autorreferencialidad. La carne es lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo espero, lo que mi hambre, mi frío, ¿se entiende? Mi cultura, mi patria, mi hijo, mi esposa, mi hambre, mi sed, mi frío, mi dolor, ¿no? Esa es la carne, la autorreferencialidad. Y no existe el mandamiento, ámate a ti mismo, porque no es un mandato, es un hecho. Nos amamos a nosotros mismos. Es decir, ¿cuántos de nosotros pensamos primero en el hambre del otro antes de pensar en el hambre que tenemos nosotros? Levante la mano quien piensa, bueno, están todos con la cámara apagada, ¿no? Pero eh, levante la mano quien piensa primero en el hambre del otro y después en su propio hambre. De verdad, ¿no? ¿Quién piensa primero en el frío del otro y después en el frío que tiene cada uno? ¿Quién piensa primero en el dolor del otro y después en el dolor propio? Solo un Es un santo hecho, piensa eso. solo un santo. ¿Pero ese es un hecho a priori o es una conquista? Una cosa es el amor y otra cosa es la debilidad, ¿no? El que piensa en el otro por debilidad, ese no ama, es débil. Una cosa es el amor, que viene del poder, y otra cosa es la debilidad. El que es débil de carácter y piensa en el otro porque no se atreve a pensar en sí mismo, ese no ama, es débil, ¿no? Pero no confundan la debilidad con el amor. En ese Eso suena sentido hay que leer. mucho a Nietzsche. Exactamente, Suena exactamente. mucho a Nietzsche. Estoy pensando en Nietzsche cuando digo eso. Estoy pensando en Nietzsche. Entonces, ¿por qué el amor es mandamiento? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la clave de que exista el amor como mandamiento? ¿Por qué el amor es un mandamiento? Que eso es lo que no entiende Freud en el malestar en la cultura. Lo que Freud no puede entender es cómo puede ser que el amor sea mandamiento. Porque Sueño depende de cada uno, del individuo. O sea, tú no puedes. O sea, el amor como que es una fuerza que se elige sobre lo. O sea, tú puedes elegir sentir amor, ¿no? O contestar con amor de alguna manera. Y eso, a ver cómo lo formulo, perdón. O sea, el otro no puede defenderse de que tú no lo ames de alguna manera. Entonces, si tú decides amarlo, él no puede hacer nada al respecto, ¿no? Entonces tú puedes obrar conforme a lo que tú, bueno, al amor, que es lo que tú, como cristiano o independientemente de la religión, tú de alguna manera haces o quieres vivir, ¿no? O sea,
No sé, estoy llegando a eso ahorita medio aterrizando las Claro, cosas. Sí. tanteando. Lo cierto es que el amor es mandamiento porque existe un prójimo. Si sacamos de la ecuación al prójimo, ¿el amor sería un mandamiento? ¿Se dan cuenta? No sería un mandamiento. Por eso aquellos que interpretan ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen, no, primero tenés que amarte mucho, amate más, amate mucho para que puedas amar a los demás. ¿Quién interpreta el versículo de esa manera? ¿Quién alguna vez leyó eso diciendo, no, amate mucho? La Biblia te está mandando a amarte mucho, ámate demasiado. ¿Alguien cree que un judío como Jesús estaba enseñándole al creyente a amarse demasiado? ¿El amor a uno mismo es el mandamiento o es la medida del mandamiento? Es la medida del mandamiento. ¿Cómo dice el mandamiento? ¿No se acuerdan? ¿El de amarás a Dios por sobre todas las cosas o cuál? No, estamos en el segundo. Ama al prójimo como a ti mismo. Sí. Bueno, entonces, ¿el amor a uno mismo es el mandato o es la medida del mandato? Tenés apagado, Teo. Acabas de apagarlo el micrófono. Perdón, sí. No, entonces es como la medida, ¿no? Como a mí mismo. O sea, ama al prójimo como te amas a ti mismo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿el amarse a uno mismo es un hecho que ya da por sentado el biblista o es un mandamiento que hay que conquistar a posteriori? O sea, ya lo da por hecho, ¿no? Que te amas, ¿no? Ya da por hecho que nosotros nos amamos demasiado, entonces dice, ama al prójimo, es el mandamiento. Eso es lo espiritual. Lo espiritual tiene que ver con la apertura al otro. ¿Sí? Ama al prójimo, ¿ven? O sea, es aquello que está dado en la autorreferencialidad, que es la carne. Dios me pide que esto que es así, haga esto, mira. ¿Se dan cuenta? O sea, el mandamiento no es hacer esto. No sé si entienden la metáfora visual de lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, esto es un hecho. El mandamiento no es hacer esto, porque esto ya nosotros nacemos así. El mandamiento es hacer esto. ¿Me entienden? ¿Se entiende, no? Bien. Este es el mandamiento. Ahora, ¿por qué existe el mandamiento si el otro no existe? ¿Hay mandamientos si no existe el otro? Entonces, ¿por qué el amor es mandamiento? Porque existe un otro, ¿se dan cuenta? Porque hay un otro, es que el amor es mandamiento. Si el otro no existe para mí, ¿hay o no hay mandamiento? De ninguna manera. Entonces, Dios y el otro existen fuera del amor o existen en el amor. El otro existe en el amor que yo le tengo a Dios. Es porque yo amo a Dios que cumplo con el mandamiento. El prójimo es un resultado del mandamiento de Dios. Y Dios es un resultado del mandamiento. Es porque existe el mandamiento que hay un Dios para mí. Si yo no me tomara en serio el mandamiento del amor, Dios no existiría. ¿Por qué? Porque ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Hay un solo acto que implica amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se llama ese acto? Es una sola palabra.
¿En qué consiste amar a Dios sobre todas las cosas? ¿En la fe? Bien, en la fe. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Fe, fe. Es porque yo tengo fe que Dios existe para mí. Dios solo tiene sentido. Hay alguien que tiene prendido el micrófono, Arturo. Sí, un pequeño comentario. Eso no sería como decir que el ser sigue a la, o sea, que primero, sí, que el ser sigue a la operación. O sea, Claro, como que estamos hablando al revés, ¿no? Que el ser sigue a la claro, operación. claro, pero eso ya lo está llevando a la metafísica. Sí, ya vamos a ir ahí. Solo Es como Dios por la tiene... vía de, es como la vía de remoción, ¿no? Porque tenemos esta evidencia, es que existe Dios, más o menos ahí va. No sé si es la remoción. Estamos en el análisis del discurso, ¿no? Sí, Dios solo tiene sentido en el discurso del amor. Dios es una construcción del discurso del amor, porque el hombre necesita vivir con los otros y no puede vivir con los otros si el fundamento para esa vida, que es la alteridad, no tiene un fundamento sólido y universal que le permita vivir ese modo de vivir que es el amor, no como un deseo, sino como un mandamiento. Dios es lo que yo necesito para que el amor al prójimo sea un mandamiento. Pero no nos apresuremos. Amar al prójimo como a ti mismo, ¿cómo se resume? ¿Cómo se manifiesta el amor al prójimo? Ya dijimos que el fundamento del amor a Dios es la fe. Y el fundamento del amor al prójimo, ¿Rompiendo la carne? sí, pero hay una palabra. Así como utilizaste una palabra para hablar del primer mandamiento, hay una palabra para el segundo mandamiento. Es la empatía. Creer. Si son astutos, se van a dar cuenta. Pero tranquilos, que tenemos todo el tiempo del mundo. Hablar. Piensen en teología. Si el fundamento al amor de Dios es la fe, el fundamento al amor al prójimo, La razón. ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es El- lo que dice Santiago? Si tú dices que amas a tu hermano, pero lo ves con hambre y no le das de comer, si tú dices que amas a tu hermano y lo ves con sed y no le das de beber, si tú Apraxis. dices que amas a tu hermano, lo ves con frío y no lo abrigas, eres un mentiroso. Las obras, el fundamento del amor al prójimo son las obras. O sea que nosotros tenemos dos mandamientos. Nosotros tenemos dos mandamientos. El mandamiento de la fe y el mandamiento de las obras. ¿Se dan cuenta? Hermoso. ¿Cómo? Qué hermoso, o sea, suena potente, o sea, suena... Nosotros tenemos esos dos mandamientos, ¿no? La fe y las obras. La fe y las obras. ¿Qué es amar a Dios? Creer en Dios. ¿Y cómo creemos en Dios? Amando al prójimo. En esto se resume toda la teología de los profetas. Yo no te pido rituales, ni sacrificios, ni inciensos, ni nada de eso. Te pido que hagas justicia con el pobre, con la viuda y con el huérfano, ¿sí? O sea, ese es el fundamento de la teología de todos los profetas. La de Ezequiel, la de Jeremías, la de Isaías, la de Malaquías, ¿sí? La de Miqueas, la de Joel, la de Abdías.
¿Cómo se muestra el amor a Dios? Amando al prójimo. ¿Y cuál es el fundamento del amor al prójimo? El amor a Dios. Tú dices que tienes fe, pero tu fe es muerta porque no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es decir, mostrame que amas a Dios, pero que no amas al prójimo. ¿Y qué diré yo? Que no eres cristiano. Porque tú dices tener fe, pero no tienes obras. Y esa es la fe de los demonios, porque los demonios aman al prójimo o no aman al prójimo los demonios. Pero los demonios creen que Dios existe, ¿sí o no? Entonces, cuando uno dice Dios existe, pero no ama al prójimo, ¿cómo cree? ¿Como un cristiano o como los demonios? Como los demonios. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuál es la manera de ser cristiano? ¿Creer en Dios amando al prójimo o no amando al prójimo? Amando al prójimo. Amando. Entonces, ¿cuándo tiene sentido la fe en Dios? ¿En el amor al prójimo o fuera del amor al prójimo? En el prójimo. Bien. Entonces, el amor al prójimo, la están disfrutando la clase, veo que están todos disfrutando la clase. En el amor al prójimo tiene sentido el discurso sobre Dios. Tú dices que amas a Dios, que no ves, pero odias a tu hermano, a quien ves. Eres un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si desprecias a tu hermano a quien ves? O sea que el fundamento del amor a quien no vemos es el amor a quien vemos. El discurso de la fe depende del discurso de las obras. Y el acto de la obra depende del acto de la fe. O sea, lo que es primero en el orden del acto es lo último en el orden del discurso. Y lo que es primero en el orden del discurso es lo último en el orden del acto. El discurso sobre Dios depende del discurso sobre el prójimo. Y el amor al prójimo depende del amor a Dios. Lo primero en el orden del acto es lo último en el orden del discurso, y lo primero en el orden del discurso es lo último en el acto del amor. Pero como nosotros somos seres discursivos y estamos analizando kantianamente la cuestión, sabemos que Dios es un resultado de nuestro amor al prójimo. Con lo cual Dios es el Dios de la ley. Ese es el Dios de Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de Abraham y el Dios de Moisés? Que el Dios de Abraham es el Dios de la fe, es el Dios del primer mandamiento. El Dios de Moisés es el Dios del segundo mandamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos, amarás, no tendrás dioses ajenos. Honrarás el nombre de Yahvé y no lo utilizarás en vano. Santificarás el día de reposo. Los primeros mandamientos tienen que ver con las obras o con la fe. No lo sé. Con la fe. Con la fe. ¿Se dan cuenta? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No santificarás el día de reposo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la... Lean los primeros, busquen en internet los 10 mandamientos y lean los primeros 4, por favor. Busquen los 10 mandamientos y lean los primeros 4. Dale. Quiero yo verlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y más el séptimo día de Bien. reposo para Dios será.
El cuarto mandamiento le da sentido a los otros tres, porque el sábado nosotros hacemos obras o no hacemos obras, el sábado. Entonces, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con las obras o tienen que ver con la fe. Con la fe. Con la fe. Tiene que ver con la fe. Por eso el cuarto mandamiento le da sentido a los primeros. ¿Qué es no tomar el nombre de Dios en vano? Creerle a Dios. Amar a Dios. No tener dioses ajenos. ¿Qué es? Creerle a Dios y no a otros dioses. Son mandamientos de la fe. Y los otros 6 mandamientos, no mentirás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás bienes ajenos, Honrar al padre y a la madre. Ese es honra al más. padre y a la madre, no asesinarás. ¿Qué significa menos de un minuto? Ah, que nos queda menos de un minuto. Ok. ¿Se dan cuenta que los últimos 6 mandamientos son mandamientos de las obras? Bueno, esta es la teología que tenemos que hacer nosotros. Teología de filósofos, ¿sí? Para curar un poco la apologética que anda hoy circulando por las redes, que no tiene esta profundidad que tratamos de tener nosotros en la filosofía. Vamos con la segunda clase, que hoy tenemos una clase larga. Buenísimo, dale. Excelente. Entonces, el cristianismo sería un kantiano, de alguna manera kantiano en ese sentido. Pasa que en el cristianismo hay lugar para las dos cosas, solo hay que saber ubicarlas. Ah, sí. Claro. Dios no es un ser del cual se habla. Dios no es alguien para yo prender una cámara y ponerme a hablar. Eso hacen los levitas, los fariseos. Dios no es el fundamento de una cátedra. Es el fundamento de la praxis. ¿Y qué significa idolatrar? Convertir al Dios de la praxis, que es el Dios de Moisés, en el Dios de la teoría. Eso hicieron los padres de la iglesia, metiendo el espíritu de la filosofía griega en el hebraísmo. Hicieron de Dios como fundamento de la praxis una teoría. Convirtieron a Dios en una teoría. La palabra ídolo viene de eidolon, y eidolon viene de eidos. ¿Y qué significa eidos en griego? De la imagen, me parece. Imagen, idea. Idea. No. O sea, idolatrar a Dios es construirme una imagen mental de Dios. Porque lo que yo tengo que hacer con Dios simplemente es cumplir con los mandamientos. Esto es judaísmo del siglo XX, sobre todo Gershom Scholem. A mí yo le voy a hablar como me habla un judío que es amigo mío, rabino. A mí no me importa si Dios existe o no existe, pero yo tengo que cumplir con la Torá. No sé si me entienden. O sea, él cumple con la Torá estrictamente, aunque Dios no exista. A él no le interesa lo que dice Stephen Hawking, ¿se dan cuenta? O sea, este amigo mío se ríe, por ejemplo, de Dante Urbina y esa necesidad de decir, no, Dios, vamos a luchar para que Dios, vamos a defender a Dios. ¿Se entiende lo absurdo que significa defender a Dios? O sea, traten de pensar en la palabra defender a Dios. El que creó todo, ¿no? El creador del universo, vos sos un gusano, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que el jardinero sea defendido por el gusanito que está en el jardín? Y nos quedamos cortos con la metáfora, ¿no? ¿Se pueden imaginar que nosotros, que somos un trapo de inmundicia, un pedazo de porquería, podamos defender al que ha creado el sol y las estrellas?
Cuando Como que más nosotros bien hacemos, están, perdón, quiero sí, comentar que más bien como que lo que se defiende es como la idea de mi Dios y solamente, estoy defendiendo mi imagen mental. El creador del universo no necesita ser honrado por manos humanas, ni habita en templos hechos por manos del hombre, como si fuese que necesitase de algo. Más bien, Él es el que le da a todos la vida, el sustento y todas las demás cosas. Hechos capítulo 17. No, pues yo tengo que defender a Dios, pobrecito Dios. Si yo no existiera, yo me imagino que estos apologetas creen que si ellos no existen, que como que Dios está diciendo, ay, por favor, que Dante Urbina gane el debate, por Dios, por el amor de Dios, ojalá que Dante Urbina gane el debate, porque si no, ¿qué haría yo, Dios, sin Dante Urbina, no? O algo así. ¿Se dan cuenta lo absurdo que implica la noción esta de defender a Dios? Entonces, ¿qué defiende el apologeta cuando dice que es un apologeta? ¿A quién defiende? ¿Qué defiende? Su idea. Su idea, su Dios mental, su ídolo. Pero ni siquiera está fundamentado en alguna religión, sino casi que es como metafísica pura. Claro. Por eso, para ellos, Dios es sujeto de debate. Nosotros a Dios lo tenemos que poner en debate, tenemos que debatir sobre Dios. Por eso se dan cuenta que hay una tragedia en la apologeta. Y si ustedes miran de lejos, sin pasión, se dan cuenta que es hasta ridícula. Claro. Por eso se podría decir que también el ego en sí es como el peor enemigo a su vez también pues de Dios en sí, ¿no? O de la idea, ¿no? Claro. Porque al tú crear tu propio, ¿no? Dios de alguna manera y quererlo imponer, luego pasan todas las cosas que hemos visto últimamente. Claro. O sea, vos tenés que creer en mi Dios, si no, yo te voy a odiar. Y te voy a escrachar, y te voy a humillar, y te voy a avergonzar, y te voy a pacatear. Para estos apologetas, Dios es el fundamento de la praxis del amor o de la autoinmanencia de la carne. ¿Tiene temor a Dios el que humilla a su hermano en nombre de la fe? Es que es totalmente contradictorio, ¿no? Porque el humillar y el de alguna manera tratar mal al estás justamente o sea, anulando el segundo mandamiento, ¿no? Que no estás amando al prójimo como lo estás humillando, le estás haciendo pasar un mal rato, cuando ya lo tendrías que ayudar y lo tendrías que amar independientemente, ¿no? Y olvidas la misericordia, sobre todo, ¿no? Olvidas esa capacidad de hablarle con amor a quien sea, ¿no? Quien sea. No sé, Entonces tú que dices que amas a Dios a quien no ves, odias a tu hermano a quien ves. ¿Eres un cristiano o eres un mentiroso? no podés predicar la palabra de Dios difundiendo un mensaje de odio hacia el diferente. ¿Bien? ¿Van entendiendo entonces? Para Kant, Dios es el fundamento de una teoría que se debate, pues el fundamento de la praxis. A la praxis. Bien. Entonces Kant es un judío. Para Kant, Dios es el Dios de Moisés. No me importan los debates sobre la existencia de Dios, no me importan las 5 vías de Santo Tomás. Yo tengo que cumplir con la Torá. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo como cristiano utilizo a Jesús para exonerarme del cumplimiento de la Torá, ¿qué estoy haciendo? Estoy divorciando el segundo mandamiento del primero. Me estoy quedando solo con el primero. A ver, ¿cómo? Si yo utilizo a Jesús para exonerarme, ¿qué significa exonerarme? Emanciparme, liberarme de la responsabilidad de cumplir con la ley de Dios, con la ley de Moisés, con la ley moral, ¿no? No con la ley ritual, litúrgica, sino con la ley moral.
que son la ley de las obras, ¿no? Si yo utilizo a Jesús como excusa para abrogarla la ley, es decir, para desarticularla la ley de Moisés, para sentirme libre del cumplimiento de la ley de Moisés, estoy divorciando el segundo mandamiento del primero. Porque Jesús, cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, que está resumiendo los primeros 4, ¿no? Y cuando dice amar al prójimo como a ti mismo, está resumiendo los últimos 6. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué yo no miento? Porque amo al prójimo. ¿Por qué yo no robo? Porque amo al prójimo. ¿Por qué no me quedo con la mujer del otro? Porque amo al prójimo. ¿Por qué no miento? ¿Por qué no robo? ¿Por qué no mato? Porque amo al prójimo. ¿Ven? Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con las obras, el amor al prójimo. Y los primeros 4 con la fe, el amor a Dios. Si yo digo que me quedo solo con la fe y no con las obras, de los 10 mandamientos, ¿cuántos tengo yo? 4. O sea, no puedo. Ok. ¿Yo me tengo que quedar con 4 mandamientos o tengo que tenerlo a los 10? Los 10. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Y ya van a entender cómo funciona esto. San Agustín dice, ama a Dios. Ora como si todo dependiera de Dios. Pero obra como si todo dependiera de ti. Si yo miro a Dios, ¿qué es lo que tengo que tener cuando yo oro y miro a Dios? Fe, ¿no? Si yo me arrodillo y oro con Dios, cuando yo cumplo los primeros 4 mandamientos? Cuando yo tengo fe. Y si yo estoy arrodillado orando con Dios, yo tengo que ser un fideísta. Yo tengo que orar como un hipercalvinista. Porque yo me arrodillo y pienso que yo voy a hacer la mitad y Dios la otra mitad, o cuando yo estoy hablando con Dios y rezándole a Dios, yo creo que Él lo va a hacer todo. Dios lo va a hacer todo. Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, cuando yo haga así, voy a hablar de las obras y de la horizontalidad. Estas son las obras y el prójimo. Y cuando yo haga así, voy a hablar de la fe y de Dios, ¿sí? ¿Ok? Ahí y ahí, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién está identificando? A Dios como Padre. Santificado sea tu nombre. Ya vamos a entender cómo yo voy a santificar el nombre de Dios. ¿Yo lo puedo santificar al nombre de Dios o no? ¿Qué dice la oración? ¿Que puedo o que no puedo? Dice que sí puedo. Ahora, ¿cómo yo puedo santificar el nombre de Dios? Bueno, sigamos leyendo, ¿no? Sigamos leyendo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo viene el reino de Dios a nosotros? Arriba abajo. Hágase Tu voluntad. Che, ¿les tengo que enseñar el Padre Nuestro a ustedes? No, es que estoy escuchando, yo no quiero interrumpir. Hágase tu voluntad. O sea, ¿cómo yo voy a santificar el nombre de Dios y el nombre de Dios va a llegar a la tierra? Haciendo tu voluntad. La voluntad. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey. Hágase tu voluntad. En la tierra, ¿ves? Ya estamos en las obras. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo lo llamo a Dios Padre, ¿por qué? Porque tengo fe. Santificado sea tu nombre. Quiero que Dios sea santificado. Venga a nosotros tu reino. Ese es mi deseo. Ahí está la fe. Y por esa fe, hágase tu voluntad. Yo hago la voluntad.
¿eh? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué yo espero de Dios el pan de cada día? Porque estoy trabajando y espero de Dios la provisión. Porque Dios es mi Padre. ¿Y qué hace un padre con el hijo? Le provee. Padre nuestro. ¿Por qué yo le pido a Dios el pan de cada día? Porque Él es mi Padre, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. El primer deseo del cristiano es tener el pan o santificar a Dios. Santificar a Dios. ¿Y cómo puedo santificar a Dios? Trabajando por el pan. Perfecto. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Trabajando por nuestro pan y perdonando a los que nos ofenden. Son las dos cosas que nosotros podemos hacer para santificar el nombre de Dios. Cuando vos te preguntás, yo quiero que el nombre de Dios sea santificado, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas. Trabajar por tu pan y perdonar a los que te ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Vuelve a Dios, ¿ves? No nos dejes. Yo estoy esperando que Dios no me deje caer en la tentación y que me libre del mal. La tentación es el mal que viene y el mal es la tentación que fue. Miren, acá está la tentación, acá está el hombre, ¿no? Escenario número 1, no me dejes caer en la tentación. Una vez que cayó en la tentación, ¿dónde está? En el mal. En el mal. Si yo caigo en la tentación, ¿dónde En el estoy? mal. En el mal. No me dejes caer en la tentación, pero una vez que caiga en la tentación, líbrame del. Mal. O sea, cuando yo le pido que me libre del mal, ¿es porque ya caí en la tentación o porque no caí? Porque ya cae. ¿Se entiende? O sea, la tentación es el mal que aún no es. Y el mal es la tentación que ya fue. ¿Se dan cuenta? No me dejes caer en la tentación, pero cuando caiga en la tentación, líbrame del mal. ¿Y cómo termina todo eso? Entonces, ¿cómo yo voy a santificar el nombre de Dios? Trabajando por el pan, perdonando a los que me ofenden y no cayendo en pecado. Si yo trabajo la tierra para ganarme el pan con el sudor de mi frente, perdono a los que me ofenden y trato de no pecar, ¿estoy o no estoy santificando el nombre de Dios? Sí, Y vuelvo. ¿Cómo empezó la oración? ¿Para arriba o al costado? para arriba. ¿Y cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, todo lo que se hace por fe y por obras es solo para la gloria de Dios. Soli Deo gloria. Entonces, mi fe, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. El amor al prójimo, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuánto el cristiano está entendiendo las cosas? Cuando en el discurso de la gloria tiene fe y tiene obras. Entonces, ¿qué es la religión cristiana? Una teología de la gloria. Y es en el discurso de la gloria de Dios que tiene sentido la fe y las obras. Y todo lo que nosotros hacemos con Dios y por Dios solo tiene sentido en función del discurso de la gloria. Es porque nosotros anhelamos su gloria. O sea que la pregunta central de todo cristiano en el fondo es una sola. Yo deseo la gloria de Dios. Estoy dispuesto a acomodar toda mi vida para darle gloria a Dios. Eso es lo único que te debe preocupar.
No, que si Dios existe, que dijo Hawking, si no dijo Hawking, si el argumento Calam o anti-Calam, o si los católicos están chupando yeso o no están chupando yeso, o si Lutero se suicidó o no se suicidó. ¿Qué es lo que realmente te tiene que quitar el sueño a vos? La gloria. ¿Que los católicos se están inclinando ante la Virgencita o que tu vida le dé gloria a Dios con cada cosa que decís y con cada cosa que haces? ¿Qué es lo que te tiene que quitar el sueño? Que le estés dando gloria a Dios. ¿Y cómo le vamos a dar gloria a Dios? Teniendo fe y amando al prójimo. Entonces Dios es el fundamento de nuestra praxis. ¿Qué tiene que ver la ciencia con todo esto que estamos diciendo? ¿Dónde entra la ciencia en todo esto que estamos diciendo? En ningún lado. En ningún lado. Este es el Dios de Kant. A este Dios ama Kant. Un Dios que puede ser probado, ¿es un Dios que puede ser refutado? ¿Se entiende la pregunta? Si yo a Dios lo puedo probar, ¿también lo puedo refutar? Ahora, ¿el Dios de Kant es refutable o irrefutable? Porque es el Dios de su fe. Claro. Porque Kant adora al Dios de su fe. Kant no adora la fe en Dios, sino el Dios de la fe. El Dios de la fe. Entonces nosotros dijimos que hay dos dioses, ¿no? El Dios de Abraham y el Dios de Moisés. El Dios de Abraham es el Dios de la fe y el Dios de Moisés es el Dios de la ley, ¿no? Bien. ¿Cuál es el fundamento del Dios de Moisés? El Dios de Abraham. Entonces, Kant, por fe, por sola fe, ¿se entiende? Kant, por sola fe, es un puritano, protestante. Kant, por la sola fides, utiliza la fe como fundamento de las obras. Y yo, por fe, puedo universalizar aquello que es particular. Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Obra, segundo mandamiento, obra de tal manera que la máxima que mueve a la tuya, a tu conducta, pueda convertirse en máxima para todos. ¿Por qué mi fe podría convertirse en máxima para todos? Que se trata de la autoridad y no de mí. ¿Y por qué hay un otro? Porque el otro es fruto de un mandamiento. ¿Y ese mandamiento de quién es? Dios. ¿Por qué yo puedo esperar que Alonso quiera amar a los otros como yo amo a los otros? Porque Dios manda. Porque nosotros creemos que Dios nos manda. Por eso es importante que el que busca a Dios crea que Dios existe. Kant es un creyente y por fe él quiere que aquellos que aman a Dios obren con el prójimo como él desea obrar con el prójimo, como Dios manda que él cumpla con el prójimo. Entonces, ¿por qué lo particular se puede convertir en universal? Porque es mandamiento de un ser universal. Sin ese ser universal,
¿Cómo Kant puede convertir la máxima particular en máxima universal si no hay un ser universal que lo manda? No tendría sentido. Solo a través de la violencia yo podría imponer mi máxima a Alonso. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué Alonso podría aceptar mi máxima? Por coerción. Aceptar, porque esa máxima viene de otro. O sea que la autonomía en Kant no es una autonomía inmanente, es una autonomía trascendente. Porque en su libertad él decide recoger ese mandamiento. Pero quiere que cada uno de nosotros se apropie de ese mandamiento por fe. La única manera de apropiarte del mandamiento es por fe. Si no tenés fe, no podés apropiarte del mandamiento. Entonces vos decís, yo creo en Dios, tenés que cumplir. Entonces, ¿qué te diría? Y ya te doy, Alonso, ¿qué te diría Kant cuando vos tengas problemas de fe? ¿Que leas las 5 vías de Santo Tomás o que te pongas a cumplir con los mandamientos? ¿Dónde es que va a aparecer la fe? Cumpliendo los mandamientos. Entonces Kant no entra en ese juego de, che, vamos a probar que Diosito existe, vamos a defender a Dios de los ateos, pucha, los científicos, que... Ama a la viuda y al huérfano, serví a la viuda y al huérfano. Ahí es donde tiene sentido que Dios exista. Y si Dios no libera, y si Dios no perdona, y si Dios no ama, y si Dios no santifica, y no libera al pobre y a la viuda y al huérfano, si no emancipa al extranjero, ¿tiene sentido que Dios exista? No tiene sentido. Entonces, ¿qué nos diría Kant? Muchachos, emancípense de la apologética y abracen al Dios de Abraham, crean en los primeros 4 mandamientos y practiquen los últimos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son para creer y los últimos 6 son para obrar. ¿Por qué no cumplo? Porque te falta fe. ¿Y por qué te falta fe? Porque no estás cumpliendo. Son las 2 caras de la misma moneda. Lo que pasa es que nosotros queremos divorciarlas las monedas. Sí, Alonso, sí. Que si la ética kantiana entonces solo tiene sentido cuando el contenido es el cristianismo, ¿qué pasa entonces cuando viene alguien que no es ni cristiano ni judío y trata de aplicarla? ¿Le pasa lo Ahí que a está. Jürgen Habermas? Kant está montado en la inercia de una cultura cristiana. Supone la inercia de una cultura cristiana. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando esa inercia se agota, ¿basta el discurso de Kant para que tenga sentido? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer además de Kant? Dar la batalla cultural para fortalecer la inercia cristiana en la sociedad y que el discurso cristiano sea un discurso significativo para todos. Ahora, para que el discurso de Dios sea significativo para todos, católicos y protestantes se tienen que destruir o tienen que dar la batalla cultural unidos para que el discurso de Dios tenga sentido en el amor. Tienen que estar unidos. Y si católicos y protestantes tienen que trabajar en la batalla cultural al unísono para fortalecer el discurso del amor en Dios, y lo que hacen es odiarse en pos de Dios, están trabajando a favor de la cristiandad y en pos de la batalla cultural, o en contra de la cristiandad y en contra de la batalla cultural. En contra de ambos.
La apologética, entonces, la gran enemiga de la batalla cultural. Pero muchos Los cristianos le tienen mucho apologetas, miedo a la apología, los ¿no? apologetas católicos y protestantes están trabajando en contra de la cristiandad y en contra de la batalla Pero cultural. también, por eso, no dicen que no es necesariamente cultural, sino espiritual. No es batalla cultural, sino batalla espiritual. Claro, lo que pasa es que ahí está haciendo un divorcio, pues. Está divorciando los últimos 6 mandamientos de los primeros 4. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que Dante Urbina, cada vez que tiene posibilidad, le pega palos todo el tiempo a Agustín Laje, ¿o no? ¿Vieron ese video donde él habla mal de Agustín Laje? ¿Sí? Ah, ¿Por qué él habla mal de Agustín Laje? aunque se- Porque para él solo tiene sentido la apologética, pero no la batalla cultural. O sea, es un discurso que defiende la apologética en contra de la batalla cultural. Sí, Entonces solo tiene sentido el debate que hace Dante Urbina contra un ateo y contra un protestante, y no el fortalecimiento de la cristiandad que está haciendo Agustín Laje. Yo estoy poniendo 2 paradigmas, ¿no? Saquen Dante Urbina y pongan Néstor Díaz, Pacheco, Barragán, Veloz, Hugo Delgado, pongan lo que quieran, ¿sí? O sea, como que es un paradigma ¿no? O sea, Dante Urbina es como un paradigma de la apologética y Agustín Laje el paradigma de la batalla cultural, ¿se entiende? Ahora, ¿se dan cuenta que estas 2 batallas se están erosionando mutuamente? Agustín Laje no está preocupado por erosionar la batalla apologética, ¿no? Pero los apologetas sí están trabajando en contra de lo que está haciendo Agustín Laje. claro. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ahí es donde nosotros tenemos que decir, si la apologética lo que hace es dividir, rompe con la cristiandad. Y si rompe con la cristiandad, rompe con el discurso de Dios. Y si rompe con el discurso de Dios, no se puede ser kantiano, porque ya no puedo universalizar la máxima. Por eso, ¿cómo termina orando Jesús? Que sean uno para que el mundo crea. Para que los otros tengan fe, los cristianos tienen que unirse. Claro, Y de esa como, manera se fortalece la cristiandad, que es el discurso del amor. Teo. sí, hace todo el sentido. Es que como que yo no chance, suena un poco raro de mi parte, pero yo nunca he terminado de entender por qué existe tanto como conflicto entre no católicos y protestantes, cuando en realidad buscan lo mismo en realidad, o sea, siento hasta cierto punto, y el hecho de que se demonice tanto también a los protestantes, cuando ellos fueron los que en su momento tradujeron la Biblia, ¿no? Y le hicieron más, pues, Ambos, accesible a la sociedad. ambos se demonizan. No es que los católicos odian a los protestantes y los protestantes aman a los católicos, ¿no? Sí, O sea, viceversa, vos porque entras al canal de Pacheco y no encontrás amor hacia el catolicismo y hacia el hermano, ¿no? sí, ¿Se entiende? Bien. O sea, no es que es de un lado la cosa. Ambos están trabajando para esto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me mueve a mí cuando yo deseo destruir la fe de otro hermano? ¿Me mueve el amor a Dios o la sed de poder de la carne de decir, venite a mi iglesia? La idolatría. La red, como Es la autorreferencialidad de la carne, no la alteridad de recoger al otro. el Entonces, ¿qué es bazar. lo que me mueve cuando yo quiero destruir al otro? Venite a mi iglesia, vos tenés que comer el pan de mi cura, de mi pastor. Es el templo de mi iglesia, es mi denominación, es la mía. claro. Entonces, Eso es lo que me mueve. sí, tendríamos que entonces hacer como dentro de lo que cabe un Dios más heterodoxo, ¿no? Sin ser totalmente heterodoxo, pero como orientado al cristianismo, donde trasciende la religión
Para mí como... la clave hoy es C.S. Lewis, el mero cristianismo. Ujú. El mero cristianismo. Trabajar en ese mero cristianismo, en Lewis, digamos, ¿no? En ese paradigma que es Lewis, ahí es donde nos podemos fortalecer todos. Ese es el Pero, discurso de la batalla cultural. pero, por ejemplo, hay discursos bastante divisorios dentro de los católicos y los protestantes. O sea, los protestantes, algunos ven al Papa como el anticristo y algunos católicos desprecian a los protestantes. Pero si digamos que nosotros tratamos de formarlo de esta manera, tengo la intuición, tal vez estoy equivocado, que haríamos una ascensión más, ¿sí me explico? Haríamos una división más, porque pasaríamos a ser aquellos que tratan de seguir a Lewis, por decirlo. No sé, no me llega a Entiendo, la mente una pero mejor frase. es encontrar en el discurso común el fundamento de la batalla cultural y de la cristiandad. En el discurso común. Se lo entiende, se lo entiende. En este discurso, católicos y protestantes se pueden encontrar. Sí. Pero en la praxis pasaríamos a ser una escisión más, ¿no? Seríamos otro grupo protestante más. Entiendo. Bueno, y la otra es no dar la batalla cultural. No, es darla, Hacerla pero no sé cómo. No sé cómo, bro. Es darla, pues vea. Qué bueno, qué lindo, papá. Qué maravilla. Fue un Bueno, rollo encontrarlo. gente, vamos a volver a la batalla cultural. Yo salgo ya de la apologética, de ese mundo que a mí me ha enfermado mucho y que no me ha dejado nada bueno, realmente. Es un Lo mundo está que haciendo para usted mí muy bien, profe. Lo está es un haciendo usted mundo muy que bien, para mí la no manera tiene en que... sentido, así que voy a dar la batalla cultural y me voy a centrar en esto. Nada más. No voy a hacer otra cosa porque no me interesa. No me interesa. Y yo creo que le estamos haciendo mucho daño a aquellos que hacen la batalla cultural, porque cuando la AGE vaya, si triunfa esta batalla cultural y la AGE quiera ir a una iglesia protestante, ¿qué van a decir los protestantes? Este es un católico, es un idólatra. Si la gente se toma en serio lo que dice Edgar Pacheco, Agustín Laje, ¿es un idólatra o no? Si la gente se toma en serio lo que dice Pacheco, Agustín Es un Laje, ¿es o idólatra. no es un idólatra? Es un idólatra. ¿Vos podés invitar a un idólatra a tu iglesia? Entonces, si triunfa Edgar Pacheco, ¿qué pasa con Agustín Laje? ¿Tiene más posibilidad de triunfar en la batalla o menos posibilidad? Y si triunfa Dante Urbina, ¿un católico me puede invitar a mí a la parroquia o no? Entonces, si triunfa Dante Urbina, ¿yo puedo o no puedo dar la batalla cultural con los católicos? Si triunfa el padre Rabasi, ¿yo estoy siguiendo a Lutero que se suicidó y que hijo del diablo? Entonces, ¿yo puedo dar la batalla cultural junto con el padre Rabasi? No, porque yo estoy siguiendo a Lutero, que es el monje maldito diabólico que se suicidó, y él es hijo de la iglesia de Cristo, ¿se dan cuenta? Entonces, Rabasi, Urbina, Edgar Pacheco, Carlos Velo y todo eso están erosionando el fundamento de la batalla cultural, porque Agustín Laje solo puede hablarle a los católicos y yo solo puedo hablarle a los protestantes. Y aparte porque Agustín Laje es liberal. Bueno, ese es el fundamento de por qué yo decido cortar con los apologetas y volver a la batalla cultural. Esta es la explicación. Este es el fundamento teórico de por qué yo no puedo seguir dando la batalla, la apologética, que no sé qué es la apologética, realmente no sé qué, no sé a quién están defendiendo los apologetas, no sé a quién están defendiendo. Bueno, gente, nos quedan 2 clases, ¿sí? Nos quedan 2 clases. Así que ahora vamos a volver a la última partecita de este segmento de la clase con el objetivo de responder a las preguntas de ustedes, ¿sí? O sea, formalmente termina la clase, nos reconectamos en el nuevo link, pero solo para las preguntas que ustedes tengan, ¿ok?
Así que volvemos a conectarnos. Preguntas, interrogaciones. Sí, aquí. Sí, a ver. Mi pregunta es con respecto a lo que estaba comentando del discurso, pues de alguna manera yo tengo que suponer que el discurso es una verdad. Entonces, cómo la hace Kant para que la universalización de su discurso tenga como un porcentaje alto, no sé si decirlo así, de verdad? Porque, por ejemplo, ahorita con la posmodernidad también existen otros discursos y también tienden a una verdad. Entonces, ¿cómo de alguna manera sopesar o defender cuál es el discurso que realmente tiene el valor para poder seguirlo, pero como un argumento que sea, pues, hasta cierto punto tangible? Arturo, ¿estás grabando? O no, esta parte ya no vamos a grabar. No, no importa igual. Eh, porque Kant está montado en la inercia de la cristiandad. Está montado en la inercia de la conquista que hizo la Iglesia Católica en la época medieval, ¿se entiende? O sea, Kant no estaba en la época nuestra donde Dios ha muerto, ¿se entiende? Sí se está grabando desde el principio. Ok. Kant, cuando está hablando a un mundo que cree en el cristianismo o a un mundo que no cree en el cristianismo. En todo caso, que está dejando de creer, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos que volver a edificar el discurso de la cristiandad. La apologética no está fortaleciendo la cristiandad, sino el cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo? Mi doctrina contra la doctrina del otro. Nosotros no estamos en época del cristianismo. Nosotros tenemos que defender la cristiandad. Porque cuando vengan los musulmanes, los progresistas y los masones, no van a decir, che, luteranos sí, metodistas no, anglicanos sí, bautistas no, católicos sí, ortodoxos no. Cuando proscriban, nos van a proscribir a todos. A Edgar Pacheco y Dante Urbina, los dos van a estar llorando. Y abrazados en el dolor. Viajen a Oriente, en los países donde a los cristianos se los mata, y pónganlo a Dante Urbina y a Pacheco en la misma casa y afuera un musulmán con una bomba. ¿Qué van a hacer Pacheco y Urbina? Se van a amar y se van a tratar de proteger. Porque solo los cristianos se hermanan cuando la iglesia es perseguida, ¿se dan cuenta? Eso me lo dijo el patriarca de la iglesia de Antioquía. Yo le pregunté sobre el ecumenismo y me dijo, nosotros no tenemos tiempo para hacer teoría del ecumenismo. Nosotros estamos todos juntos porque si no estamos todos juntos nos matan. Así que vos te podés imaginar que a mí lo que menos me interesa es que el cristiano que está allá, que es seguidor de Wesley, de Calvino, de Lutero, de cualquiera, mar en coche. Así es, amigos. Ese es el tema. Pasa que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, no lo vemos todavía. El tema es que cuando lo veamos ya va a ser tarde, porque ya van a estar gobernando los otros. Pues en México ya ganó Sheinbaum. ¿Y sí? Viene la Internacional Feminista para México. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Ese es el tema, amigos. Ese es el gran tema que no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Oiga, profesor, ¿cómo nosotros podemos habilitar este discurso de la cristiandad sin habilitar el discurso del postestructuralismo, en donde las realidades se habilitan en el lenguaje? Es como que tengo esa duda. Suena No hay como... que deshabilitar ningún discurso, lo que hay que hacer es ponerlo al discurso en su lugar.
Y para eso estoy escribiendo mi libro, para poner cada discurso en su lugar. Todo discurso tiene su lugar. Todo Ahí gran de alguna discurso, ¿no? manera estarías abordando el tema del principio, ¿no? Que cómo articular diferentes discursos que parecerían tan lejanos, tan Así es, así es, así es. ¿Preguntas? Este, las máximas kantianas nos dice cómo, no cómo actuar, sino cómo si la máxima de tu acción fuera universalizable. ¿Es posible determinar la maldad o el mal actuar desde una ética kantiana o simplemente me sigo por lo que es universalizable? Y la maldad para Kant es la reticencia a encontrarse en el otro, a abrirse al otro, a no sembrar una máxima que valga para el otro también. Ese es el mal. La cerrazón y el bien es la alteridad. Y Ese es el en bien. Hegel sí se puede esa, esa articulación de este punto de vista y los otros. Sí hay una como que Hegel sí trató de hacer esa unificación, ¿no? No, él lo unifica, él lo sucede, lo hace pasar de un momento al otro. Coloca a uno Ah, primero, al otro después, lo va superando y recogiendo. Pero no es que los como articula todos de historiador, una. como un historiador más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Eh, Entonces, dentro de esto que nos explicó el día de hoy, es lo que donde Heidegger dice que el lenguaje es la morada del ser. claro, eso es lo que hoy vimos, ese discurso. Estudiamos Profe, a Kant desde el giro lingüístico. profe, pero ¿cómo conecta con la crítica del juicio? Cuando lo mencionaste al principio. Ujú. No mencioné la crítica del juicio, sí. Mencioné la crítica de la razón pura. Es de la razón práctica, creo que se refiere. Ah, hoy estamos trabajando la crítica de la razón práctica, sí, sí. No, la crítica del juicio hoy no la vimos. Pero cada crítica tiene su propia lógica también, ¿no? Ah, pero el giro lingüístico es parte de la crítica de la razón práctica. Sí, pero vos me mencionaste la crítica del juicio. Sí, me pareció haberlo escuchado, me pareció haberlo escuchado eso. Ah, no, 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 no. Hoy no vimos la crítica del juicio, no, no, no. O sea, si nos centramos en la parte, o sea, ya resumiendo un poco lo que especialmente lo del inicio, podríamos decir que como el simbolismo son los actos y la fe, ¿no? O sea, la importancia Ujú. de esos dos símbolos, ¿no? Que son los que construyen básicamente la fe cristiana. Sí, lo dijiste de otra manera, pero sí. Prof, si la filosofía es un diálogo, Lacan cuando expresa el giro lingüístico, ¿a quién le está respondiendo? Al otro que está dentro del discurso. ¿Pero a qué otro filósofo quiero decir? Perdón, creo que no me expresé. No sé con quién está interactuando él. Va, sí lo sé, pero creo que tengo que poner mi mente, meterla demasiado en otro terreno para responderte eso de Lacan. Él tiene en mente a Saussure, a todo eso, pero no sé a dónde va tu pregunta, qué es lo que quieres saber. O sea, para poder ver como que como la visión de Águila, ¿a quién le está contestando Lacan? Ah, está bien, pero esa pregunta iluminaría la teoría de Kant para entender a Lacan, perdón.
pero no sé en qué Mm. iluminaría la clase de hoy, saber de dónde viene la teoría de Lacan. Ese sería como... Ah, ya. O sea, Fue ¿por qué solo una te es duda. necesario saber de dónde viene la teoría de Lacan para entender la clase de hoy? No lo sé. Nada más me surgió la duda, profe. Ah, simplemente era una pregunta, una Sí, curiosidad. porque estoy viendo mis apuntes y quería ver. Lacan, Lacan está dialogando con Freud, con Ferdinand de Saussure, con, con muchos matemáticos para hacer los matemas también. No, no me siento preparado para responderte esa ahora. Ok. No mentí, no metí mi cabeza en Lacan tanto como para... Pero bueno, Alonso, ¿te animás a transcribirla a la clase de hoy? ¿Sí? ¿Con preguntas? ¿Sin preguntas? Sin las preguntas. Vale. Y antes, tiene otra pregunta. Ahorita que sacas el tema de la batalla cultural, em, Alberto Vuela en uno de sus libros menciona que se puede, o sea, así lo entendí. Uno puede entrar en el juego de la posmodernidad para arreglarla a la modernidad desde la premodernidad en nuestro presente. Bueno, sí, claro. Claro, el asunto es tejer puentes de unión entre ambos discursos. Está bien, Y podríamos tomarlo como base lo kantiano. claro. Cualquier herramienta que nos sirva para unir, por ejemplo, la hermenéutica. Mm, Nosotros tenemos que encontrar en cada filosofía su sentido, pero no descartarlas. Porque cuando uno descarta algo se convierte en neurosis. Entonces no hay que Como lo descartar, de la ética. hay que asumir y colocarlo en su lugar. Hasta el diablo tiene su lugar en la vida cristiana. Sin el diablo nosotros no podríamos vivir nuestra vida cristiana. No distingo el mal. Hasta el diablo tiene su lugar en la vida cristiana. O sea, el asunto no es descartar, sino ponerlo a cada uno en su lugar. Sí, porque creo que la principal preocupación de mucha gente es que se vacía de contenido todos los metarrelatos y entonces ya no tenemos nada en que sostener, ¿no? Pero pues si entras en ese juego puedes crearte otro Es que que no sí es se que hay que sostenga. vaciarlos, hay que llenarlos de contenido a todos de nuevo. Ujú. Bueno, che, me estoy quedando sin batería y no me funciona esto, no sé por qué no me funciona el cargador. Así que me voy a tener que ir a un negocio ahora a comprar mi otro cargador. Es de estos cargadores que tienen esta cosita que se adapta, ¿ven? Con un imán, así. Ujú. Pero bueno, no sé por qué no me funciona. Yo tengo Bueno, gente. una última pregunta, Sí, así rápido. Gaby, sí, sí. Buenas tardes. En cuanto a todo lo que comentaba, sí entendí esa parte, pero ¿cómo entonces, en qué contexto tomaría y explicaría Primera de Pedro 3:15, donde dice que debemos, bueno, prácticamente honrar a Cristo y estar preparados para presentar defensa de la fe? Y bueno, a veces ponen precisamente como en griego, sí, referencian en el griego la palabra apología, sí, Claro. dice para presentar defensa de la fe. Entonces, como comentabas, sí, yo tomo como que es un absurdo, ¿no? Estar defendiendo la fe entre, digamos, católicos o Está, protestantes, ¿no? está Pero, más cerca. Eso está más cerca de defender la cristiandad, de los que intentan destruir la cristiandad, que de poner a discutir a cristianos entre consigo mismo. sí, pero con respecto a un ateo, a un Por eso te digo. agnóstico. A ver si me entendés lo que te digo. El que quiere atacar al cristianismo, yo tengo que defender el cristianismo del que quiere destruir el cristianismo. Pero lo que está haciendo esta gente no es defender el cristianismo. Lo que hacen es defender su sucucho del sucucho del otro. Claro.
sí, eso lo veo claramente. O sea, el versículo no está diciendo peleense entre ustedes para ver quién tiene la razón. Sí, ¿Me entendés? O sea, en el fondo está diciendo defiendan la cristiandad de aquellos que quieren erosionarla. sí, y No básicamente, está diciendo. como mencionabas, no tanto querer demostrar la existencia de Dios, porque no es el tema, simplemente la razón de la fe, ¿no? ¿Podría ser? Así es. Claro, Ok, exacto. No es la fe en la razón, sino la razón de la fe. O sea, la correcto. apologética no es la fe en la razón, sino la razón de la fe. Sí, así es. Ok. Así es. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Cuídense. Nos Gracias, vemos profe. pronto. Dios Gracias, los bendiga. profe. Se cuidan todos. Profesor. Chao, chao.